Cuando todo parece perdido, cuando las ventas se desploman, las deudas crecen y la inminente bancarrota te sopla en la oreja, es ahí, en ese preciso instante, cuando algunos deciden rendirse y otros eligen renacer. Yo soy Yasmín y esto es Negocios SOS, historias de empresas que renacieron de la crisis. Aquí escucharás las historias reales de empresas que cayeron al abismo y encontraron con resiliencia, liderazgo y reinvención la forma de volverse más fuertes que nunca. Te contaré qué hicieron, qué aprendieron y cómo puedes aplicarlos a tu negocio hoy mismo. Prepárate porque cada episodio es una señal de esperanza y resiliencia. Era enero de 2008. Howard Schultz acababa de regresar como CEO de Starbucks después de 8 años retirado. La empresa, que había construido desde 4 tiendas hasta 17,000 cafeterías en más de 50 países, estaba al borde del colapso. El valor de mercado había caído de 30,000 millones a 6,9 millones de dólares. Perdían 1,2 millones al día. Los analistas predecían su bancarrota en tan solo 7 meses. Hoy vas a escuchar una historia real. La historia de cómo Howard Schultz tomó una empresa que perdía 1,2 millones de dólares al día y la convirtió en el fenómeno global que conoces hoy. Pero más importante, vas a descubrir exactamente qué estrategia usó, qué decisiones tomó y cómo puedes aplicar esas mismas técnicas para salvar tu negocio hoy. Para entender esta historia, necesitas conocer a Howard Schultz. Howard creció en algo que se conoce como proyectos de vivienda social en Brooklyn, que eran apartamentos subsidiados por el gobierno, muy pequeños, de 1, máximo 2 dormitorios. Su padre nunca ganó más de $20,000 al año trabajando como chofer de camión. Cuando Howard tenía 7 años, vio algo que cambiaría su vida para siempre. Su padre se rompió la cadera y el tobillo en un accidente laboral trabajando como repartidor. En 1960 no existían compensaciones laborales ni mucho menos seguros médicos para trabajadores de tan bajo nivel. Su familia quedó devastada, sin dinero, sin protección, sin dignidad. Howard juró en ese momento: quería construir el tipo de empresa en la que su padre nunca tuvo la oportunidad de trabajar. En 1982, Howard trabajaba como director de marketing de una empresa de equipos de cocina, cuando descubrió una pequeña cafetería en Seattle. Tenía 4 tiendas y vendían únicamente granos de café y nada más. Eso es el origen de Starbucks. Howard cuenta que cuando pisó Starbucks por primera vez, ese olor a café recién tostado lo cautivó y supo que tenía algo especial. Los dueños, Jerry Baldwin, Seth Siegel y Gordon Bowker, eran 3 intelectuales, un profesor de inglés, un escritor y un historiador, que amaban el café. Howard los convenció de contratarlo y se mudó de Nueva York a Seattle con su esposa embarazada, dejando un trabajo seguro por una empresa que tenía solamente 4 tiendas que la mayoría de personas ni conocían. En 1983, Howard viajó a Milán para una feria comercial. Caminando por las calles, vio algo extraordinario: 1,500 cafeterías que eran el corazón de la comunidad italiana. Howard recuerda: caminando por Milán, vio un café tras otro. Le cautivó esa sinfonía de sabores y el romance. Estaba en el cielo. Pidió un doppio espresso macchiato, que se convertiría en su bebida favorita para siempre, y tuvo una epifanía. Los italianos no solamente bebían café, creaban experiencias, conexiones y comunidad. Regresó a Seattle con fuego en los ojos. Quería convertir a Starbucks en un tercer lugar entre la casa y el trabajo, donde las personas se sintieran parte de algo más grande. Pero aquí viene la primera lección: que tú tengas una visión no significa que los otros la van a compartir. Los dueños de Starbucks le dieron un rotundo no. No querían servir café preparado, no querían expandirse, no querían crecer, no querían ese circo que Howard les proponía. Así que Howard hizo lo que todo emprendedor valiente hace: lo apostó todo. En 1985 dejó Starbucks para abrir Il Giornale, pero conseguir dinero fue brutal. Howard cuenta: visité a 242 inversionistas para Il Giornale. Más de 200 me dijeron que no, pero aún así no me rendí.
Finalmente, con ayuda de inversionistas, incluyendo al papá de Bill Gates, Howard abrió su primera tienda. Y cuando los fundadores de Starbucks decidieron vender 2 años después, en 1987, Howard reunió $3.8 millones y compró la empresa, sí, esa misma empresa que lo había rechazado. Durante los siguientes 20 años, Starbucks creció como nunca nadie había visto, de 17 tiendas a 17,000, de Seattle al mundo entero. Howard revolucionó todo. Creó el programa Beanstalk en 1991, que le daba opciones de acciones para todos los empleados, incluso los de medio tiempo, cuando la empresa aún no tenía ganancias. Ofreció seguro médico completo, 26 años antes de que existiera el Obamacare para trabajadores de medio tiempo. Era algo inaudito para entonces. ¿Se acuerdan de la historia de su papá cuando Howard tenía 7 años? De aquí viene la inspiración. Lanzó el Frappuccino en 1995, aunque inicialmente Howard lo odiaba. Él admitía que el Frappuccino le parecía una muy mala idea, pero admite que se equivocó porque al final los clientes lo amaron. Se expandió a China en 1999, cuando nadie creía que los amantes del té terminarían bebiendo café. Hoy, China es el segundo mercado más grande de Starbucks. Para el 2007, Starbucks tenía un valor de mercado de $30,000 millones. Howard se convirtió en leyenda. Starbucks estaba creciendo como nunca. Pero el éxito puede ser tu peor enemigo. Para el 2000, Howard Schultz había logrado lo imposible, pero estaba exhausto. Había dado 20 años de su vida construyendo Starbucks desde cero. Quería tiempo con su familia, quería explorar otros proyectos. Así que tomó una decisión que cambiaría todo. Se retiró como CEO y se queda solo como presidente. Si eres emprendedor, sabes lo que significa esa decisión. Es como ser padre y dejar que otro críe a tu hijo. Los nuevos ejecutivos tenían otras ideas. Querían crecer más rápido, más agresivo, más eficiente. En los siguientes 7 años, Starbucks se convirtió en una máquina de crecimiento sin alma. Habría 6 tiendas nuevas cada día. Y empezaron a traicionar todo lo que Howard había construido. Instalaron máquinas automáticas de expreso, acabándose así el ritual sagrado de moler granos frescos para cada cliente. La eficiencia mató la experiencia. Eliminaron el aroma a café fresco, poniendo café premolido en bolsas. El olor que había cautivado a Howard en 1982 desapareció. Diseñaron tiendas frías y estériles. Adiós a los cómodos sillones y decoración artística. Hola a espacios que parecían consultorios médicos. Sobreexpandieron sin control. Ponían tiendas tan cerca una de la otra que se robaban clientes entre sí, canibalizando sus propias ventas. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Howard veía todo eso pasando desde su oficina de presidente. Veía cómo su bebé se convertía en algo que no reconocía. Para febrero de 2007, Howard escribió una carta interna que terminó filtrándose a la prensa. La frase que lo cambió todo. Hemos perdido nuestra alma. Hemos sacrificado la experiencia Starbucks por el crecimiento automático. La carta causó caos. Los empleados estaban confundidos, los inversionistas furiosos. Los medios hablaron de crisis de liderazgo. Pero lo peor estaba por venir. 2008 llegó como un tsunami. La crisis financiera global golpeó exactamente donde Starbucks era más vulnerable, el bolsillo del consumidor. De la noche a la mañana, un café de $4 se convirtió en un lujo innecesario. McDonald's lanza McCafé y Dunkin' Donuts atacó con precios más bajos y los clientes huían en masa. El valor de mercado se desplomó de $30,000 millones a $6.9 mil millones. Las ventas cayeron 4% global por primera vez en la historia. 900 tiendas cerraron para siempre. 34,000 empleados perdieron sus trabajos. La empresa perdía $1.2 millones cada día. Los analistas daban 7 meses antes del colapso. Imagínate ser Howard. Estar en las reuniones de consejo escuchando inversionistas millonarios exigir tu cabeza. Ver empleados, tus partners, que confiaron en ti perdiendo sus trabajos.
y leer titulares por todos lados que decían el fin de Starbucks. Es enero de 2008. Howard toma la decisión más arriesgada de su vida: regresar como CEO a los 54 años, dejando su cómoda posición de presidente para volver al campo de batalla. Cuando anunció su regreso, las acciones subieron 8% ese día. La gente tenía esperanza, pero Howard sabía la verdad. Estaba regresando para encabezar un barco que se estaba hundiendo. Su primer día de vuelta, un periodista le preguntó: ¿puedes salvar Starbucks? Y Howard respondió: no lo sé, pero voy a dar todo lo que tengo. Esa noche se quedó despierto hasta las 4 de la mañana, caminando solo en una tienda de Starbucks vacía en Seattle, preguntándose si había cometido el error más grande de su vida. ¿Alguna vez has tenido uno de esos momentos donde te das cuenta de que todo en lo que creíste está fallando? Howard tuvo el suyo en su primera semana que regresó como CEO. Decidió hacer algo que ningún otro CEO hace: trabajar turnos completos como barista, servir café, limpiar mesas, hablar con empleados cara a cara. ¿Sabes qué descubrió? Que sus empleados, los partners, como él los llamaba, estaban tan devastados como él. Una barista de Chicago le dijo llorando: Howard, ya no me siento orgullosa de trabajar aquí. Antes le decía a todos que trabajaba en Starbucks, ahora simplemente digo que trabajo en una cafetería. Esas palabras lo destruyeron, pero Howard sabía que Starbucks nunca había sido solo sobre café. Era sobre dignidad, sobre dar trabajos con propósito, sobre crear una cultura donde las personas se sintieran valoradas. Durante esa noche de insomnio, Howard escribió en su diario personal una entrada que decía: he construido algo que ya no reconozco. Los clientes sienten lo que yo siento, que hemos traicionado la promesa que les hicimos. Pero la revelación más dolorosa vino de un reporte interno. Por primera vez en 20 años, Starbucks había perdido el primer lugar en satisfacción al cliente. No era solo que las ventas cayeran, era que los clientes ya no los amaban. Durante esas noches largas, Howard se hacía las preguntas más difíciles. ¿Había destruido lo que más amaba por perseguir crecimiento? ¿Era demasiado tarde para recuperar el alma de Starbucks? ¿Tenía el coraje para tomar las decisiones dolorosas que se necesitaban? Y la pregunta más aterradora: ¿qué pasaría si fracasaba? Si esta vez no había vuelta atrás. En su libro, Howard escribió: entendí que no estábamos enfrentando una crisis financiera, estábamos enfrentando una crisis de identidad. Habíamos perdido nuestra alma y sin alma no éramos nada. Pero de esa oscuridad más profunda nació la claridad más brillante. El 26 de febrero de 2008, Howard Schultz tomó la decisión más radical en la historia corporativa moderna. A las 5:30 p.m. cerró todas las tiendas Starbucks en Estados Unidos, las 7,100 tiendas simultáneamente. Los medios enloquecieron. ¿Se ha vuelto loco Howard Schultz? Starbucks se va a la quiebra, pero Howard tenía un plan. Por 3 horas, desde las 5:30 hasta las 8:30, cada empleado de Starbucks iba a recibir entrenamiento intensivo en hacer el expreso perfecto. ¿Te das cuenta del poder de esa decisión? En una época donde perdían dinero cada día, Howard sacrificó $6 millones en ventas perdidas para enviar un mensaje. El mensaje era: volvemos a lo básico, volvemos a ser artesanos de café. Pero eso era solo el comienzo. Howard implementó una estrategia de 5 pilares que transformó completamente Starbucks. Pilar 1: volver al corazón. Howard eliminó todo lo que había destruido la experiencia original. Retiró las máquinas automáticas y regresó al expreso artesanal. Trajo de vuelta el café recién molido en cada tienda. Rediseñó las tiendas para que se sintieran como hogares y no como oficinas. Pilar 2: reconectar con los empleados. Esto fue genial. En lugar de recortar beneficios durante la crisis, Howard los expandió. Agregó seguro médico completo, opciones de acciones para empleados de medio tiempo y creó programas de educación universitaria. ¿Por qué? Porque Howard entendió algo fundamental: no puedes crear una experiencia excepcional para clientes con empleados desmotivados. Pilar 3: innovación auténtica.
Starbucks lanzó productos que conectaran con la nueva realidad económica: café instantáneo premium, desayunos saludables y accesibles, programas de lealtad digital. Pilar 4. Transparencia radical. Cada mes, Howard enviaba cartas personales a todos los empleados explicando exactamente dónde estaba la empresa. Sin mentiras, sin azúcar, la verdad tal y como era. Pilar 5. Propósito renovado. Starbucks no era una empresa de café, era una empresa de experiencias humanas que vendía café. Pero aquí está lo más importante. Howard hizo todo esto mientras la empresa seguía sangrando dinero. Los inversionistas querían su cabeza. Los analistas predecían la bancarrota. En 2009, durante la peor parte de la crisis, Howard organizó una convención de empleados en Nueva Orleans. 10,000 partners volaron desde todo el mundo. El costo, $30 millones que Starbucks no tenía. El resultado, por primera vez en 2 años, Howard vio esperanza en los ojos de su gente. Los resultados no fueron inmediatos. La recuperación tomó 18 meses de trabajo brutal. Hubo momentos donde Howard consideró renunciar, pero poco a poco las cosas cambiaron. Las ventas dejaron de caer, la satisfacción del cliente regresó a niveles históricos, los empleados volvieron a sentirse orgullosos, las acciones empezaron a recuperarse y en 2010 Starbucks reportó el mejor año de su historia. Howard había hecho lo imposible: resucitar una empresa muerta. Aquí está la verdad que Howard Schultz descubrió y que tú necesitas grabar en tu mente. Las crisis no destruyen empresas, las crisis revelan empresas. Cuando todo se desmorona, cuando parece que no hay salida, cuando todos te han dado por muerto, ahí es donde descubres si lo que construiste tiene alma o si solo era una ilusión. Starbucks se salvó porque Howard tuvo el coraje de hacer algo que pocos líderes hacen: admitir que había perdido y volver al origen. No inventó estrategias complicadas, no contrató consultores caros, no buscó milagros externos, regresó a los fundamentos: calidad obsesiva en el producto, amor genuino por los empleados, experiencia auténtica para los clientes, propósito más grande que las ganancias. Si tu negocio está en crisis ahora mismo, si estás despierto a las 3 de la mañana preguntándote si vas a sobrevivir, quiero que recuerdes esto. Tu crisis no es tu fin, es tu oportunidad de redescubrir quién eres realmente. Porque las empresas que sobreviven en crisis no son las más grandes o las más ricas o las que tienen mejor suerte. Son las que nunca olvidan por qué empezaron. Si tu negocio está en crisis, aquí está tu plan de acción de 30 días, basándote en lo que hizo Howard. Semana 1. Diagnóstico brutal. Habla con 10 clientes que hayan dejado de comprarte y pregúntales directamente ¿por qué? Entrevista a tus empleados más honestos y pregúntales qué está roto, qué está fallando, qué podríamos hacer mejor. Identifica qué compromisos has hecho que traicionaron tu propuesta original. Semana 2. Vuelve al origen. Define una frase por la que empezaste este negocio. Elimina todo producto o servicio que no conecte con esa misión. Mejora dramáticamente la calidad de tu oferta principal. Semana 3. Reconecta con tu equipo. Comparte transparentemente dónde está el negocio. Pregúntales, ¿cómo podemos ser excepcionales otra vez? Invierta en tu gente, aun si duele financieramente. Semana 4. Acciones visibles. Haz un cambio dramático que demuestre tu compromiso por la mejora. Comunícaselo a tus clientes y empleados y mide los resultados y ajusta si es necesario. Recuerda, Starbucks no se salvó con trucos mágicos ni estrategias complejas. Se salvó con autenticidad, coraje y trabajo obsesivo en los fundamentos. Tu negocio puede hacer lo mismo. En el próximo episodio vamos a hablar de cómo Netflix casi muere por un error de $60 millones y cómo esa casi muerte los convirtió en el gigante que son hoy. Si esta historia te sirvió, compártela con otro emprendedor que necesite escucharla, porque todos merecemos una segunda oportunidad. Nos escuchamos en el próximo capítulo.